Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hacer un diseño de abastecimiento de agua y alcantarillado para una zona específica. El trabajo se divide en tres partes. La primera parte es realizar las dotaciones para un local específico. En mi caso me ha tocado realizar las dotaciones para un colegio y para una vivienda multifamiliar. Para realizar las dotaciones de un colegio, lo primero que vamos a hacer es identificar los cuadros que vamos a utilizar. Esos cuadros lo hemos sacado del Reglamento Nacional de Edificaciones. En nuestro caso, nosotros estamos trabajando con el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Se puede ver en el plano que el colegio posee una piscina. Esta piscina es semiolímpica. Los dos cuadros que vamos a utilizar son la dotación de agua para locales educacionales y residencias estudiantiles. El factor que vamos a utilizar va a depender si el alumnado y el personal es o no es residente, que puede ser 50 litros por persona si es no residente y 200 litros por persona si es que son residentes. Para hallar las dotaciones de la piscina, vamos a pasar a una piscina de flujo constante. Como es un colegio, vamos a utilizar el punto de semipúblicas, en el que vamos a utilizar un factor de 80 litros por hora por metro cúbico. Vamos a pasar a los datos y cálculos. Repitiendo, nuestro colegio es Nuestra Señora de Guadalupe, se ubica en el centro de Lima. Los datos que vamos a utilizar es la cantidad de alumnado, la cantidad de personal administrativo, docente y de servicio, y vamos a tomar el dato de que posee la piscina semiolímpica. Como todos los alumnados y el personal es no residente, todos esos datos los vamos a sumar y lo vamos a multiplicar por el factor antes dicho, que es 50, lo que nos va a dar un total de 75.050 litros por día. Y para hacer el cálculo de la piscina semiolímpica, vamos a utilizar el volumen de la piscina, que es las dimensiones, la multiplicación de las dimensiones, que nos da un total de 562.5 por 80, que es el factor que hallamos en el anterior cuadro. Vamos a considerar que el gasto de la piscina se va a utilizar por 2 horas al día, lo que nos va a dar un total de 90.000 litros por día, y eso lo vamos a sumar con el resultado anterior, que nos va a dar un total de 165.050 litros por día. Para realizar la dotación de una vivienda multifamiliar, ahorita lo que podemos ver son los datos principales. Entre ellos encontramos la ubicación, las características del terreno, sus áreas. En la siguiente diapositiva encontramos los datos principales, entre ellos el número de pisos, el número de departamento por pisos, el número de dormitorio por departamento y el área de estacionamiento, que son los datos que vamos a utilizar. Para realizar los cálculos, al igual que en la dotación anterior, tenemos que utilizar el cuadro de la norma. Esto va a depender del número de dormitorios por departamento. Como solamente hay un departamento por piso, lo que vamos a hacer es multiplicar los 4 pisos por el factor que depende del número de pisos, que por ser 3 es 1200, nos da un total de 4800 litros por día, y a eso le vamos a sumar el resultado de la dotación para el estacionamiento, que sería 40 por 2, que es el factor que se utiliza para los estacionamientos, y nos da un total de 4.880 litros por día. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es también el siguiente trabajo, es hallar la población futura. Lo primero que vamos a hacer es, dependiendo de dónde se encuentre nuestro proyecto, en mi caso el RIMAC, vamos a hallar las poblaciones que ha tenido en los últimos censos. Yo he hallado de las poblaciones 1981, 1993 y 2007. Esos los podemos ubicar en la página web del INEI. En el cuadro de la derecha ya se pueden ver más especificados
la población del 91, del 93 y del 2007, que yo he utilizado para mi proyecto que se encuentra en RIMAC. Para hallar las siguientes dos poblaciones, yo he utilizado el método lineal. Ahí podemos ver la fórmula que vamos a utilizar. Esta va a depender de la población al inicio y al final del periodo, el tiempo en años y la tasa de crecimiento, que es R. Lo primero que vamos a hacer es hallar R, que es la población al final entre la población al inicio. El resultado de eso le vamos a restar 1 y lo vamos a dividir entre el T, que es el tiempo en años entre la población del inicio y la población al final del periodo. Ahí podemos ver el resultado. R nos va a salir menos 0.004. Como la tasa es un porcentaje, eso lo vamos a multiplicar por 100. Pero en la fórmula vamos a utilizar el 0.004 negativo. Ahí lo único que vamos a hacer es reemplazarlo en la fórmula. Vamos a utilizar la población de los años 93 y 2007 para hallar la población de los años 2014 y 2021. Lo único que va a cambiar entre las dos fórmulas va a ser el T, que vamos a multiplicarlo. Ahí ya hemos hallado las poblaciones y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Para hallar las siguientes dos poblaciones, vamos a utilizar el método geométrico. Ahí podemos ver las dos fórmulas que estamos utilizando. Al igual que el anterior método, lo primero que vamos a hacer es hallar R. Según la fórmula que tenemos, en la fórmula consta de la población al inicio, al final del periodo, el tiempo en años y la tasa de crecimiento. Al igual que el anterior método, pasamos a hallar R. Este lo vamos a reemplazar en las fórmulas y así vamos a tener la población del año 2028 y 2035. Vamos a pasar a la parte de los cálculos del tercer parte del proyecto. Nosotros en esta diapositiva ya podemos ver los años y las poblaciones que tenemos para poder utilizar el método de pérdidas. En nuestro caso hemos utilizado un 15% en pérdidas y podemos ver las fórmulas que vamos a utilizar para hallar el caudal en el proyecto. Lo primero que vamos a hacer es la columna del incremento, que es 100 por la población siguiente entre la anterior menos 100. Es decir, si estuviéramos trabajando con el año 93 y 81, sería 100 por la población del 93 entre la población del 81 y a ese resultado le vamos a restar 100. Pasamos a la siguiente columna, que es el 10% del incremento. Lo único que vamos a hacer es el resultado que nos salió en el incremento, lo vamos a multiplicar por 10%, que sería 0.1. Pasamos a la siguiente columna, que es el consumo neto. En la primera fila vamos a utilizar el dato de 196 para la fórmula que se ve en la tabla, entre 1 más el resultado del 10% del incremento entre 100. En la primera fila vamos a utilizar el 196, pero en la siguiente vamos a utilizar los resultados que nos salgan en la anterior. Para el consumo total, al igual que en el consumo neto, en la primera fila vamos a utilizar el 196 y en las siguientes el resultado del anterior. Para el caudal, lo único que vamos a tener que realizar es la multiplicación del consumo por la población entre 86.400. Ya en esta diapositiva tenemos la tabla ya completa. Tenemos los años, la población y los cálculos efectuados con las fórmulas anteriores de cada una de las poblaciones. Tenemos el incremento, el 10%, el consumo neto, que al principio se utilizó en la primera fila 196 para el año de 1993 y ya en el 2007 utilizamos el resultado del 93. El consumo total igual y luego lo que hicimos es tener los resultados en múltiplo de 10 para poder hallar el caudal
que nos sale 230, sería el resultado por la población entre el factor que es 86.400, que se refiere a la multiplicación de 24 horas por 60 minutos por 60 segundos. Lo último que vamos a hacer es hallar el caudal promedio diario anual y hallar el caudal máximo diario, efectuando las siguientes fórmulas, y ahí nos dan los resultados: 315.98 litros por segundo y 410.774 litros por segundo.